Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero felicitar al abogado Renato Porras por haber tenido la iniciativa de crear este proyecto de enfoque laboral peruano y agradecer a la invitación por la ponencia del segundo sábado informativo, en la cual vamos a tratar sobre temas de actualidad. Mi nombre es Lisbeth Neira González, soy bachiller en Derecho. Soy bachiller en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, estudiante de la maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del proyecto Enfoque Laboral Peruano. Quisiera empezar señalando que el Poder Ejecutivo ha publicado el día 4 de junio, hace 2 días, el Decreto Supremo número 101-2020 PCM que da inicio a la segunda fase de la reactivación de las actividades económicas dentro del marco de la declaración de emergencia sanitaria, detallando las actividades económicas que conforman la fase 2, que se reactivará en este mes, el cual ya comenzó a implementarse a partir del día de ayer. Sin embargo, los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash no han sido consideradas para esta fase de reactivación económica. ¿Y cuáles son las actividades económicas aprobadas? Las actividades económicas que se reactivarán corresponden a los sectores de agricultura, minería, manufactura. Dentro de la manufactura se encuentran la elaboración de alimentos para animales, la producción de cerveza, vinos, fabricación de calzado, etc. Está el sector construcción, comercio, servicios profesionales, científicos y técnicos, y dentro de ellos también se encuentran las actividades jurídicas y las de contabilidad, entre otros. Cabe mencionar que el Ministerio de Producción emitió comunicado poniendo en conocimiento a partir de la fecha que las empresas pueden reiniciar sus actividades de manera automática con el simple registro en el sistema de salud del Ministerio de Salud, su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Asimismo, cabe señalar de que las personas naturales que tengan un negocio o una empresa no necesitan registrarse. Por otro lado, el mismo día se publicó el Decreto Supremo número 020-2020-SA, ampliando la emergencia sanitaria por 90 días más, que se computará a partir del 10 de junio hasta el 9 de septiembre del presente año. ¿Y qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo de la ampliación? Antes de responder a estas interrogantes, quisiera diferenciar qué significa la emergencia sanitaria de un estado de emergencia y la cuarentena. ¿Qué es un estado de emergencia? El estado de emergencia es una medida excepcional que faculta al gobierno a asumir plenos poderes durante todo el territorio. Solo pueden ser declarados en caso de perturbación de la paz o el orden interno, de catástrofe o graves circunstancias que afecten la vida de la nación por un plazo. Actualmente está establecido el estado de emergencia hasta el 30 de junio. Durante la vigencia de esta medida quedan restringidos los derechos constitucionales relacionados con la libertad, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de circulación en territorio nacional. Mientras que la emergencia sanitaria contempla realizar acciones inmediatas para contener la propagación del nuevo coronavirus y enfrentar esta pandemia, como contrataciones de personal, compras de bienes y servicios o equipos de protección, etcétera, para poder hacer frente al coronavirus, ¿no? Por otro lado, la diferencia del estado de emergencia
la emergencia, a diferencia del estado de emergencia, la emergencia sanitaria solo puede prorrogarse más de 60 días, ¿no? O sea, puede prorrogarse más de 60 días, ¿no? ¿Qué significa la cuarentena? La cuarentena ha sido la medida estrella de los países en la lucha contra el COVID-19. Hace referencia al aislamiento social de la sociedad en sus hogares para evitar o limitar la transmisión del virus. Sin embargo, esta no es una medida nueva, ya que se utilizó en otras grandes epidemias de la historia como la peste negra o la gripe española, ¿no? En nuestro país se ha denominado aislamiento social obligatorio. Asimismo, cabe mencionar que la prórroga del estado de emergencia trae consigo varias consecuencias laborales. Como sabemos, el 20 de abril el Decreto Supremo número 011-2020 permitió a las empresas aplicar la suspensión perfecta de labores hasta por 30 días calendarios determinada la emergencia sanitaria. Esto significa que las empresas podían aplicar la suspensión perfecta hasta 30 días calendarios luego del 9 de junio, que es la fecha en la que culminaría la emergencia sanitaria, declarado mediante el Decreto Supremo número 008-2020-SA. Ahora, con esta disposición, los empleadores podrán podrán enviar a sus trabajadores en suspensión perfecta hasta 30 días calendarios. 8 de septiembre, o sea, hasta el 8 de octubre, ¿no? Que es el plazo máximo. Cabe señalar que la figura de la suspensión perfecta creada durante el estado de emergencia es la última opción que debe tomar el empleador, ya que primero debe velar por la implementación del trabajo remoto, luego, en caso que esto no sea posible, otorgar la licencia con goce de haber compensable o a cuenta de vacaciones o por concepto de adelanto de vacaciones, y si esto no es posible, recién ahí acogerse a la suspensión perfecta, ¿no? Y además también cabe señalar que la suspensión perfecta es distinta a la regulada en el decreto de urgencia número 038-2020, con la regulada en el texto único ordenado del decreto legislativo 728. Asimismo, cabe señalar que a la fecha el Estado no ha emitido medidas adicionales que puedan cubrir los ingresos de los trabajadores en suspensión perfecta de labores por estos meses adicionales. Por otro lado, el Decreto Supremo número 010-2020 creó la figura del trabajo remoto, señalando que este durará hasta el fin de la emergencia sanitaria. En ese sentido, las empresas también podrán utilizar esta figura hasta el 8 de septiembre del presente año. ¿Y qué es trabajo remoto? El trabajo remoto consiste en la prestación del servicio de manera subordinada, con la presencia física del trabajador en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Se aplica por decisión unilateral del empleador en el estado de emergencia, a diferencia del teletrabajo. El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo informó, hoy día me parece, que el trabajador puede pactar con el empleador la compensación o la devolución de los gastos adicionales o derivados del uso de los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto proporcionados por el trabajador. Esto es internet, luz o teléfono, ¿no? Por otro lado, un informe de la Contraloría reveló que se procesó de manera gratuita 19.746 pruebas moleculares por el Instituto Nacional de Salud entre el 6 de marzo y el 26 de mayo a clínicas privadas. Sin embargo, estas las han vendido por un número, digamos, por el doble o por el triple del costo normal que podrían ellos haber vendido la prueba, ¿no? Las clínicas han estado cobrando excesivamente para poder realizar las pruebas, no han estado a la altura de la pandemia.
sin duda estas malas prácticas no se puede sino descalificar. Lamentablemente, ante la precariedad del sistema de salud, tiene que haber una cultura previsional, una cultura que involucre también un presupuesto a la salud, ¿no? En todas sus variables, ¿no? Desde prevenir futuras enfermedades, así como también que haya un subregistro de las personas contagiadas, ¿no? Y fallecidos, ¿no? Ya que actualmente el registro que MINSA está emitiendo digamos, no es la cifra real, porque la cifra total de muertes no violentas entre los meses de marzo, abril y mayo ascienden a 44.963 casos, según la estadística del SINADEF, que es el Sistema Informático Nacional de Defunciones. Los reportes del SINADEF, así como el recojo diario de los cadáveres en los hospitales, clínicas, viviendas, contradicen con lo que presenta el gobierno en la sala situacional, ¿no? En los reportes del MINSA. La verdadera cifra de las defunciones por el COVID sería 4 veces mayor. Una de las principales razones del subregistro es la manera en que el gobierno está contando los muertos en la pandemia, ¿no? Ya que los reportes del MINSA solo incluyen a las personas que hayan fallecido y que se les haya practicado la prueba y hayan resultado positivas, mientras que las centenares de personas que hayan fallecido en sus casas o que no hayan podido llegar a un hospital, no hayan podido realizarse una prueba o simplemente eran asintomáticos y fallecieron, ellos no están contándose en el registro para poder realizar las estadísticas oficiales, ¿no? Por otro lado, al día de hoy, en el día 83 del estado de emergencia, el Ministerio de Salud ha confirmado que hay un total de 191.758 casos confirmados y fallecidos, lamentablemente 5.301, exactamente al día, exactamente, ¿no? Y el día de hoy ha habido 4.202 casos registrados, no solo por el día de hoy. Entonces, en los últimos 4 días nos hemos mantenido en esa cifra, ¿no? El día que registró más casos fue el 31 de mayo, que finalizamos el mes anterior con 8.805 casos, y a partir de ahí ha habido un descenso, ¿no? Sin embargo, no es algo que podemos resaltar o alegrarnos porque, digamos, lo mismo está ocurriendo con las pruebas. Entonces se puede decir que el descenso se deba a que también ha disminuido el número de pruebas practicadas a las personas, a diferencia del mes de mayo, que se practicó un mayor número de pruebas y en este mes se practicó menos, ¿no? Entonces, me gusta informar noticias de actualidad y espero que les haya servido esta noticia. Eso es todo y denle like a la página, compartan y también, como vuelvo a repetir, siempre es bueno compartir los conocimientos y comenten, compartan la página. Y las transmisiones se van a llevar a cabo de lunes a viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias.